Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 30 minutos y le damos la bienvenida a Alberto Mayol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estuvo la celebración en Navidad? Bien, muy tranquila. ¿Cómo se portó el viejito? Felizmente no se portó tan bien. Felizmente no se portó tan bien. Sí, desarrolla esa idea, por favor. No, porque Tú eres el tratamos de hacer viejito, una cosa él más o el menos. viejito. claro, que él es el Cuando viejito. el viejito es él, Más o menos obviamente. austera, así que Claro. tiene que ser una cosa tranquila. Ya. Y fue una conquista en ese sentido. Una conquista. Fue un logro, sí. Ya. No Pero es fácil. Pero lo pasamos súper bien y comimos muy rico, que siempre es muy importante. lo fundamental. Y los niños al día siguiente abrieron sus regalitos. Ya. Y el más importante, los regalitos no tenía pilas, así que fue excelente. Ah, O sea, no pudo ser Tradición. estrenado. Siempre sin pilas. tradición al día siguiente. Lo bueno que el 25 de diciembre hay ticket de tantos cambio, lugares las donde pilas. comprar pilas, ¿no? O sea, Claro. Claro, hay bombas de benzina, pero no venden baterías. Entonces una vez traía batería. Entonces fue súper hermoso un momento. Me imagino cómo terminó esa jornada navideña. No, pero logramos controlar el malestar social. La ansiedad. Lo transformamos en otras formas de distracción. Muy Así bien. que no hubo problema. Oye, hablemos de educación, lo que ha pasado con los resultados Ok. de la PSU y la información que tienes, Ignacio, al respecto. Claro, bueno, ya lo hablábamos recién que no es noticia, obviamente que la brecha entre colegios particulares y municipales y particulares subvencionados Sí. sigue siendo una brecha importante, pese a que disminuyó en 2 puntos con respecto al año anterior. Ya, es que mira, es que ahí hay un tema que No es mucho. que yo te lo he investigado, pero te puedo decir una cosa que es bien simple. Si tú tomas por nivel socioeconómico los tipos de establecimientos, normalmente no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que los particulares se concentran en el 7-9% más rico de la población. ¿Ya? Y los municipales se concentran en el 30-35% más pobre de la población. Salvo casos excepcionales donde esto se rompe y hay lugares donde hay sectores medios, qué sé yo, normalmente no sectores altos en los colegios municipales. Salvo en esos casos muy excepcionales, en general esa es la estructura. Por tanto, es la diferencia de las clases sociales la que se suele representar en aquello. De hecho, si uno es justo, por ejemplo, tú dices, los municipales subieron en un momento donde la mayor parte de los estudiantes, que son, comillas, mejores, por presiones de este mismo tipo de noticias, están huyendo de los municipales. O sea, se van quedando alumnos que en general son peores. Y sin embargo logran tener, normalmente añadamos con menos plata, porque el particular subvencionado trabaja con el monto de la subvención más otro poco, ¿ya? Que pues, son como 15 lucas más en promedio, ¿ya? Los municipales trabajan con el monto de la subvención y ya, salvo, qué sé yo, el nacional y cosas así, que las municipalidades le ponen alguna plata, las Condes, pero son 4 o 5 colegios. Y tienes además el particular que trabajan con, qué sé yo, 150, 120 mil pesos más promedio, ¿ya? que la subvención. Entonces, en general, estas noticias tienen el problema de que son bien injustas desde ese punto de vista, porque en general los municipales, si tú lo miras, lo hacen bastante bien para las condiciones en que están. No es una competencia igualitaria. No, digamos. no es una competencia igualitaria, trabajan con menos plata, lo hacen bien y cuando se comunica la noticia, se comunica. De hecho, es bien loco, pero en todos los niveles económicos donde hay puntos de comparación, casi siempre, por puntajes muy menores, muy marginales, gana el municipal. Los municipales. Que es una cosa bien... O sea, la duda me genera es si acaso influye solamente el tema del nivel socioeconómico o también qué es lo que pasa en el colegio, en el sentido de se pasa toda la materia que entra en la prueba, en que influye que hay establecimientos en los cuales se les prepara para la PSU y otros donde eso no es una prioridad. Hay una estrategia de los colegios detrás. Bueno, es que ese es el otro tema. Yo hago clases en primer año, por ejemplo, y lo que pasa gravemente es que tú tienes estudiantes que sacan muy buenos puntajes y que no son competentes para leer y escribir. Claro. Entonces tú tienes un problema de que el tipo de prueba, ¿no? Por razones históricas y qué sé yo, va a necesitar incorporar algo que todas las otras pruebas en el mundo de selección general
tienen, que son escribir un ensayito adentro de la prueba, ¿ya? Otro tipo de cosas que requieran una operación propiamente tal con el lenguaje. O sea, el objetivo de la prueba debiese ser una especie de predictor de cuáles son tus capacidades para estar en la universidad, para desempeñarte bien en la universidad. Bueno, irónicamente eso es lo que hacía formidablemente la PAA, Sí. ¿ya? Que era un gran predictor. La PSU sigue siendo un buen predictor, no es malo, pero la PA era mejor. Y resulta que tenemos una situación en la cual, donde se nos convenció en un momento determinado de que teníamos que sacar la PA porque una prueba de conocimiento, como dice la Pati, con todo lo que implica en términos del conocimiento del año, iba a ser más igualitario. Y no es verdad, porque naturalmente lo que es más igualitario en la sociedad son los talentos y no los conocimientos. Exactamente. Porque si yo vengo de una casa donde qué sé yo, mis papás son universitarios, con eso basta. O sea, tú te criaste en una casa donde tengas libros o lean el diario. y donde no te ponen... Oye, una cosa muy simple. No te pones nervioso de ir a dar la prueba. Claro. Imagínate lo que significa Sí, para un... o donde te estimulen el leer. Mi papá no son universitarios, pero Exacto. en mi casa se leía. En mi casa lo mismo. Exacto. Ninguno de mis papás Eso- universitario y Exacto. de chico yo vi libros, diarios, revistas. Exacto, Entonces, exacto. Si tú tenías lectura y había una serie, Sí. una cultura de lectura, pero además el que no te ponga nervioso la universidad, hay gente con muchísimo talento, pero que claramente en las instancias de... Lo real me tocó un examen de posgrado, ¿ya? Un estudiante que había hecho una tesis muy buena, ¿ya? Y que partió súper nervioso, después se desplegó bien, pero partió súper nervioso. Y yo no entendía muy bien por qué había estado tan nervioso al principio. Y de repente él al final cuenta y dice, bueno, yo quiero agradecer por la nota, sacó una buena nota, qué sé yo, quiero agradecer porque la verdad es que mi mamá, la dueña de casa, analfabeta, mi papá obrero, analfabeto. Entonces para mí llegar a tener un posgrado, digamos, es una cosa claro. muy valiosa. Obviamente, gran parte de esa dificultad, ese nerviosismo no existe cuando tú tienes una historia en la cual la vida cultural y qué sé yo permea tu casa. Entonces, esos factores son decisivos y eso está súper claro. Ahora, un pequeño detalle. Si un sistema educacional replica las condiciones de base de los estudiantes, ¿podemos llamarlo sistema educacional? No, porque no cumple con su función básica, ¿no? Su función básica es que los estudiantes, en el contexto de la situación, vayan igualándose. Que habla de movilidad social y todo aquello que Porque teóricamente... la responsabilidad es la responsabilidad del sistema. O sea, es un poco lo que me contaba como experiencia un periodista de una radio enemiga, ¿ya? Que No se sé, fue- No es la... No. No. Ah, ya. No, Ya. No. Ya, pues no decirle mejor. Me contaba alguna vez un periodista que se había ido a vivir a Estados Unidos y llegó con sus niños, y los niños no tenían buen inglés. Entonces llegó al colegio y él insistía mucho, pero lo que pasa es que ellos, la verdad... Entonces, como a la quinta vez, el profesor le dice, mire, no sé si usted entiende, pero ese problema es nuestro. Si este es el colegio. Ah, qué bien, haciéndose cargo. Claro, o sea, nosotros tenemos que enseñarle el inglés. Usted, obviamente, viene de un país donde no hablan inglés. En el colegio de ellos hablaban un inglés aparentemente un poquito mejor de lo que es lo normal, pero no hablan suficiente inglés como para tener las clases. Pero evidentemente ese problema es nuestro, no suyo. Sí, que ahí, por ejemplo, Váyase pa' su casa, ayer escuchaba en un canal amigo uno de los chicos que fue puntaje nacional ¿Ya? y decía que y ponía el punto en algo que, fíjate, no se me había ocurrido a propósito de esta de la diferencia de los colegios. Sí. Claro, cuando tienes colegios, generalmente los colegios particulares, que por ejemplo tienen profesores para física, que son Sí. profesores específicos y Exacto. especialistas en física, profesores para química, biología, Bueno, etcétera. evidente. Y en colegios municipales hay profesores de biología que terminan haciendo biología, química, física. Exacto. Y él lo planteó, este chico, Sí. un cabro de 18 años, Sí, pues. con mucha claridad dijo, yo salí de cuarto medio, no tenía idea, o de tercero medio, no tenía idea de física, y en cuarto medio, porque tuve la opción de ir a un preuniversitario, pude igualar un poco y terminé yendo muy bien. Pero eso fue porque tuvo la posibilidad de pagar, ¿no es cierto?, un preuniversitario y lograr. Entonces, fíjate un punto importante, la especialización de los profesores Sí, pues. específico para cada área, que es lo que después te termina midiendo la prueba. Mira, yo no te voy a exagerar, pero en Chile no habrán 50 profesores de física con condiciones para poder hacer docencia en ese tema. Y esta innovación que no tenía ningún efecto más que mediático, de decir, no, que vayan a hacer clases a los colegios gente que no son pedagogos en física, sino que son gente, ingenieros, que son expertos en física, eso no tiene ningún fundamento. No hay nada más difícil que enseñarle a un niño
O sea, es una cosa de... Es difícil a los adultos, imagínate a los niños. Claro, yo te lo digo como profesor universitario, cuando me toca muchas veces ir a hacer clases a colegio, y es, o sea, tú a las 2 horas sales y dices, de verdad la pega que hacen los profes es una cosa increíble, o sea, es una locura. Entonces no nos enredemos. Ahora, mira, todo este tema tiene una serie de elementos de moda que hay que tener cuidado. Primero, la gente y las universidades están avanzando mucho para allá, muy rápidamente, a los sistemas de ingreso sin PSU. Con distintos tipos, ahora están agregando liderazgo, que si fuiste presidente de curso, que si esto, que si lo otro, que sé yo. O pruebas específicas para cada carrera, que te miden. Pero eso me parece bastante bien, porque en general hay ciertas carreras que si tú no tienes ciertas habilidades, te hacen perder el tiempo si tú... O sea, eso es más normal, pero quiero enfatizar aquellos elementos como supuestamente cualitativos que se están tratando de tomar en cuenta. Mira, de verdad, no nos perdamos, o sea... La mayor parte de todos esos mecanismos así que son no medibles, porque una prueba de selección a partir de gente que sabe hacer cierta cosa, que toca un instrumento para hacer música y qué sé yo, eso se entiende. Pero de repente así porque alguien tiene más capacidades de liderazgo, porque más tiene más capacidades de esto, tiene un currículum en no sé qué cosa y qué sé yo, hay que tener harto ojo, porque, como sistema me refiero, el incentivo de un sistema de selección con una prueba general para todos los chilenos, la única gracia que tiene en la práctica es que todos los chilenos, desde los hijos del presidente Piñera hasta el más pobre, van a la misma prueba. No es cierto que tienen la misma probabilidad de llegar igualmente a la universidad, es verdad, pero es lo más parecido a eso. Porque en el caso norteamericano, con sistemas de selección por cada universidad, la película, esa famosa película Legalmente Rubia, es exactamente lo que es el sistema norteamericano. Nos falta una chica con onda. Y van a meter una chica con onda. Nos faltan personas de tal tipo. Como un programa, es como un reality. Es como un reality. Un programa de televisión, sí. Entonces, de verdad, defendamos los mecanismos de selección general. ¿Ya? No pensemos que si aparecen ciertas variables, mi hijo va a tener más probabilidad. ¿Ya? Porque definitivamente eso, ¿a quién va a beneficiar? Es a quién. Yo se lo voy a explicar muy simplemente. Para decirlo con base a la universidad gringa. En la universidad gringa no hay manera que un hijo millonario no entre a la universidad. Porque es una donación. Claro. O sea, te va a construir un helipuerto. Claro. O sea, y de ahí los salones bautizan con los nombres la plaquita. Claro. Exacto. Entonces, ¿de qué me estás hablando? No tiene ningún sentido. Hay que defender. Bueno, acá en Chile también, digámoslo. Claro, pero aquí la donación no incluye al hijo. Claro. O sea, aquí la donación tiene que ver con estructuras de poder y una serie de cosas que igual hay que tener cuidado, que hay universidades públicas que tienen salones de empresas privadas y qué sé yo. Me parece que es un poquito discutible, o sea, que tenga, por ejemplo, oficinas, marcas de empresas que después están metidas en casos de corrupción, por ejemplo. Y tú tienes en tu universidad, que se supone que cada acto de la universidad es formativo, ¿ya? Vas al salón y tienes que ir al salón y tienes que ir a pedir el salón de la marca corrupta. ¿Ya? O sea, claro. De verdad, ¿qué estamos enseñando? Sí, hay claro, y eso no se puede separar, no se puede disociar con... No, porque de hecho el que compra eso entiende que las marcas tienen esa gracia y funcionan así, por eso compra ese espacio. Y tú después estás descapitalizando tu propia existencia. Es una universidad, una de las cosas, de los grandes logros humanitarios en la historia de la humanidad es crear un sistema de universidades que permita que la gente tenga la posibilidad de formarse no solo profesionalmente, sino que mucho más ampliamente, que es otra de las cosas que estamos yendo crecientemente a formar para la pega, ¿ya? Sin formación general y con un discurso que impacta mucho en los jóvenes. No te enseñaron nada de lo que te sirve para trabajar. Sí, o grandes profesionales, médicos, por ejemplo, que uno dice, estudiaron 10 años y son extraordinarios en su pega, pero no salen de su metro cuadrado. Exacto. Y no saben lo que pasa en la actualidad. Exacto. Entonces tú tienes un problema de que tienes que tener una formación mucho más más integral y no comprarte el cuento de que tenemos prácticas desde la primera semana de clase. A ver, oye, si esta cuestión hay que estudiar también, o sea, se trata de formación, de aprender una serie de cosas, se trata de cultura. Si el punto es cuál es el mejor mecanismo para que aquellos que tienen talento puedan ingresar a la universidad y no queden fuera porque a lo mejor les tocó estudiar en un colegio donde no recibieron todas las herramientas necesarias para que les fuera bien en la prueba. Mira, el mejor mecanismo para eso es uno que no gusta nada en las lógicas de
de gestión económica actual. El mejor mecanismo para eso existe en muchos países y es que prácticamente todos los estudiantes pueden entrar a la universidad a un primer año, a una especie de bachillerato, qué sé yo, y desde ahí derivan a carrera. Y ese termina siendo el filtro. Y ese en el fondo, el primer año. Porque en el fondo ya estás en la universidad, conoces la experiencia y los mismos estudiantes van viendo si van a dar o no van a dar en un camino o en otro. O entran con una idea, una carrera y se dan cuenta en un año que... No, claro, pero más que eso, lo que tiene que ver con cuándo se produce el filtro de los que sí tienen capacidades para seguir en la universidad independiente de la carrera y cuáles no, sería que ese primer año. Es que claro, porque la verdad, por ejemplo, yo tenía un compañero en la universidad que era un poco, bastante, bueno, tenía como 10 años más que yo, que a esa edad es harto, digamos, que había navegado por varias carreras. Y el tipo llegaba con un pésimo puntaje, logró entrar y qué sé yo, con ingresos especiales y toda la cuestión, ¿ya? Y el tipo en sociología pero hacía una maravilla. O sea, de hecho, yo prefería no ir a clases y sentarme con él en el pasto y conversar con él. Y en el pronto era una clase. Porque el tipo ya se los había leído, ya venía... Te explicaba la materia, lo que había formado, digamos, ¿no? Y más allá de la materia incluso, o sea, ya hablamos de otras cosas, qué sé yo. El tipo, una cosa fantástica. Y entonces tú no... ¿Cómo? Hay elementos que efectivamente hay elementos que están dentro de la predicción natural. Hay personas que no cumplen esos elementos predictivos, que no se van a sacar el puntaje y sin embargo son... Bueno, eso la universidad puede remediarlo si tiene un sistema mucho más masivo de ingresos, donde vas haciendo los filtros adentro y la gente va migrando. Ahora, para eso tienes que tener un sistema, para que no toda la gente entre a la universidad, tienes que tener un sistema de formación técnica tan bueno, ¿ya?, que la gente vea como una alternativa real y viable y prestigiosa, ojo, y prestigiosa, ir a los politécnicos, ir a ese tipo de institutos, donde en la práctica vas a tener estudiantes que van a ganar lo mismo que los profesionales. Y a veces en algunas carreras más. Y en algunas carreras bueno, más. Y potenciar el tema de los liceos técnicos profesionales, porque bueno, si no me equivoco la cifra es que cerca del 40% de los alumnos que egresan de enseñanza media estudian en liceos técnicos profesionales, y eso ha sufrido un cambio importante, porque antes los 4 o 5 años de enseñanza media eran técnico, y ahora después se hizo esa modificación en que los 2 primeros son como plan común y al final lo que pasa es que ahí tienes que cambiar, el foco de los técnicos. O sea, yo creo que tiene que ser un porcentaje mucho más pequeño, ¿ya?, pero centrado en carreras de clara utilidad. O sea, no tiene sentido que el colegio técnico sea un colegio para formar a un precontador. Si contabilidad se estudia en la universidad o en un instituto profesional después. No sé si tan así. Pero es que, porque en San Fernando los contadores buena parte estudiaron en los 5 años del liceo técnico profesional. Porque si no el sistema lo que hace es obligarte que sí o sí tengas que irte a una educación superior. No, ahora no estoy hablando de contador auditor, yo sé que hay diferencias. Pero lo que yo te digo es, ¿por qué no tienes un liceo técnico que esté centrado? Te pongo un ejemplo súper simple. ¿Dónde está en Chile la formación de mueblistas? Tenemos uno de los países con más madera del mundo. ¿Ya? Mi mamá tiene unos muebles que compró mi abuelo hace 50 años, que son unos muebles tallados a mano en Chile, excelente, que era una fábrica importantísima, que sé yo. Eso ya no existe. No hay nadie que haga esa pega. O sea, la moneda no puede llamar a un tipo y decirle, tálleme. Entonces tú dices, a ver, tenemos una serie de áreas en las cuales el desarrollo técnico, me refiero a eso. O sea, tú no puedes... ¿Cuál es el sentido de que tú formes como asistente de párvulo en un colegio, digamos? O sea, tienes que pensar si efectivamente es el mecanismo. Por supuesto, si la gente no va a tener educación gratuita después, si va a tener, obviamente termina por servir. Pero ¿no es mejor una formación más integral, ¿ya?, y eventualmente si va a ser algo que tenga que ver con desarrollo propiamente técnico, o sea, destrezas, habilidades, qué sé yo? Pero por ejemplo, programación, ¿te lo podrían enseñar en los 4 años de sobre todo las técnico profesional? Desarrolladas con tecnología es muy útil hacerlo más chico. Y más hoy. Día. Y después, si tú quieres, estudiar la ingeniería informática. Exacto, trabajo con maquinaria. Pero ya aprendiste esa parte. Llegas con una base sólida. Y si quieres trabajar, puedes trabajar inmediatamente igual. Exactamente. Que es lo que yo siento que ahora no pasa, que ahora tienes como la obligación de después irte a un instituto. Y muchas veces... O a una universidad, perdón. Gastando un tiempo en la instituto, universidad, y no terminándolo y volviendo a trabajar en el mercado sin haber terminado, que es lo mismo que no haber entrado. Sí, entonces, interesante el tema. Y cortito, bueno, antes de cambiar de tema, pero fíjate que hay un dato que promedio de lenguaje y matemáticas solamente, la diferencia entre el colegio particular pagado y subvencionado
la diferencia es de 86 puntos. Y la diferencia entre el subvencionado y el municipal es de 127. Mira. O sea, es más la diferencia entre el subvencionado y el Claro. municipal que entre claro. el particular y el subvencionado. Exactamente. 127 puntos, una diferencia. Brutal. Pero eso, insisto, tiene que ver con las diferencias que hay en los puntajes por clase social. Sí. Entonces, y eso es un tema que tenemos que observar. O sea, eso es clave. Bien. Oye, vamos a A una pausa musical porque tenemos más temas para seguir conversando con Sí. don Alberto Mayol. En Sonar Informativo es el momento deportivo con Ignacio Pérez Tuesta. Vamos con las informaciones deportivas con Alberto Mayol. Alberto Mayol. Oye, ¿cómo estás? Te quiero felicitarte por tu Ya. extraordinario rendimiento. He logrado llegar como al fin. comentarista deportivo ¿No los encuentras que jueves. ha estado a tu Sí. nivel, Ignacio? No, mejor. Mejor. El Le da señor un Alberto estaba- tono distinto. Refresca este Encontré programa. mi camino. Sí. Encontré mi camino. Sí. Ya después de intentarlo en tantas áreas, Ujú. Sí. lo Te intenté queda ahora- No sé en la dónde se gana política, más, no sé dónde se en la gana más ópera, plata. en el mundo académico. ¿Dónde se gana más plata? ¿En la academia, la sociología o el periodismo deportivo? La verdad es que Una- donde me he ganado más plata fue cuando trabajé en un banco. Ah, ya. Esa es la verdad. ¿Trabajaste en un banco? Sí. Estoy como Condorito. He Sí, hecho he todos trabajado los en oficios. todas las cosas, sí. Una vez entre Don Ramón y Condorito, todos No, los oficios sí, posibles. Sí, no, he trabajado, pero trabajé en el Banco Estado. Ya. Fui jefe de investigación. Ah, mira. Ah, mira, interesante. Sí, no, aprendí mucho, me pasé muy bien. Y Lo único ahora, que renuncié porque estaba loco, digamos. Por eso renuncié, porque la verdad es que no tenía ningún sentido renunciar. y así es como está ahora acá, Y hablando llega- de deporte. Así que Del llegué banco al lugar donde a- llega toda la gente con problemas, Claro. que es al mundo radial. Exacto. Claro. Bueno. Oye, a propósito, y otro lugar donde don Alberto trabajó Ya, ¿cuál? de manera ad honores, por eso quería Sí, hacer el link, sí. fue en la Universidad de Chile, en la época de la quiebra. Ya Alberto lo ha contado aquí varias veces, ayudando al síndico Edwards en su Sí, momento. un hombre de izquierda, el síndico. Claro, absolutamente. No sé, encantado ver esas conversaciones tuyas con Nos llevamos muy bien con el síndico. Pozón, como le decía. Teníamos- A él le pusieron Pozón. Pozón, sí, la cuarta Pozón. le puso Pozón, sí. Sí, la cuarta le puso Pozón. Bueno, ahora la situación de la U es bastante distinta, está con una concesionaria, azul, Sí. azul, etcétera. Y están en la búsqueda de el cargo de vicepresidente ejecutivo, Ah. que era para hacerse cargo de, en rigor de todo. Alguien que trabajara, digamos. Sí, alguien que hiciera alguien que hiciera la tuviera pega. poder y trabajara además. Exactamente. La vicepresidencia ejecutiva de la Universidad de Chile, que se haga cargo de todos los lineamientos del club, es mucho más que un gerente deportivo, Claro. de hecho. Porque además volvió Sabino Aguad de gerente deportivo. Exactamente. Que lo han echado que le dio- cuantas veces. Y siempre vuelve y siempre le va bien en Y todos siempre los le va clubes bien en todos los clubes y Sí. siempre lo echan. Porque algún técnico dice, no me gusta que me los contrate los jugadores él. Bueno, entonces se supone que es por eso, porque Sí, de los hecho técnicos se enojan. San Paoli con él no. lo echó. En Paoli lo echó. en la época más gloriosa, Sí. quizás de la historia, sin duda, de la U, claro. guardando el respeto con el Valle Azul, por Claro. supuesto, pero en términos de título, una gran dupla entre Sabino Aguad y San Paoli, y San Paoli terminó Lo pidiendo echó. que, claro, Lo que se echó fuera. porque no quería, los jugadores que contrató no le gustaban y resulta que luego votó a Lorenzetti, a Exacto. Vargas y qué sé yo. Entonces, no, pero efectivamente volvió a Sabino Aguad y parecía que se iba a armar una gran dupla ahí potencial a nivel Claro, directivo. porque están con- llamando con a- Harold. Pidieron planes de Sí, pues. desarrollo estratégico, en fin. Y Harold May Nichols, ex presidente de la AFP, que perdió las elecciones ahora en su postulación, fue uno de los candidatos que presentó un proyecto, según Harold, que a él lo llamaron para hacerse cargo Y según de esta la U, no. vicepresidencia ejecutiva. Y según la U, no. Es que Es raro. yo encuentro muy raro, o sea, encuentro que ahí... no Ahora hay yo creo una- que da lo mismo. Si tú ofreces un proyecto, te llaman. No, está bien, pero es muy raro que la U aclare así como no, nosotros no lo llamamos, sino que porque la U podría haber dicho sí, nosotros hicimos un llamado general y efectivamente la gente que se mostró interesada les dimos todos más antecedentes y qué sé yo, pero puedes hacerlo con elegancia, ¿no? No tienes para qué andar. Yo creo que es una situación muy rara, o sea, cuando uno, a ver, hay nombres y nombres, un poco lo que en su momento dijo, qué sé yo, David Pizarro en una entrevista, dijo, bueno, hay jugadores que se renuevan solos, los dirigentes tienen que asumirlo. También hay dirigentes que se contratan solos, o sea, si tú ya apareces en la tele diciendo que estás estudiando la contratación de Harold, ¿ya? Es que no puede fallarte. Tienes que. Tienes que contratarlo, porque ese fallo es un problema para ti de calidad de desarrollo en sí mismo. Son nombres demasiado grandes, porque la verdad es que es un tipo que tuvo un gran éxito, un gran éxito,
y que es el momento más recordado, a pesar de no haber ganado ningún título. Son esos momentos que la ciudadanía entiende que es el origen de todo lo bueno, sí, y se le atribuyen poderes incluso celestiales, digamos. ¿Ya? O sea, Harold entrar a los estadios lo aplaudía. Exacto. Yo eso no lo vi, yo con el único dirigente un tipo que puede ser, que mañana si se presentara podría ser diputado, senador, qué sé yo, lo que quisiera probablemente, ¿ya? Ni hablar en Antofagasta, por ejemplo. Bueno, y él resulta que se postula a esto. Es un tipo que enfrentó además a la gran mafia, sí, del fútbol chileno, hay que decirlo. O sea, aquí hay una gran mafia histórica que es la que básicamente conduce Miguel Nasur, ¿no? Y este tipo fue el que la enfrentó y les ganó en su momento, y después fue derrotado por esa mafia posteriormente. Entonces tenemos una situación muy rara, y la U se enreda con una cuestión, sí, rarísima, porque si tú no lo vas a contratar y crees que no es probable, le dices, mire, postule, pero hagámoslo piola, callado, porque, claro, porque si esto no llega a buen puerto, no queremos que esto se sepa o que sea una noticia principal. Claro, y los hinchas querían que llegara Harold. Obvio, pues el tipo, sí, es evidente que te va a diseñar un proceso interesante, y es evidente que una dupla con Sabino Aguad es una gran dupla, y que la idea era formar jugadores jóvenes, que una cuestión que es un pasivo en el fútbol chileno. Esa es la verdad, los jugadores jóvenes, sí, no es cosa de ver la selección. Entonces y gran crítica de Johnny Herrera, a cómo se está trabajando en las divisiones inferiores, sí, de la U. Ahí había un punto, ¿te acuerdas? Sí, pues. Johnny Herrera, una de las últimas declaraciones, sí, que lo tienen distanciado con la dirigencia justamente de Azul Azul, es que, por ejemplo, en las categorías inferiores la U prácticamente no tiene ningún título. Exacto. Y Johnny decía, me acuerdo, no se había pasado ni siquiera a playoff. Ahora, los títulos en inferiores no te significa necesariamente que, por ejemplo, no sé, tal equipo ganó toda la serie inferiores, esos equipos van a llegar todos a primera división. Eso no es así, no, en ninguna parte del mundo. Pero es un indicador. Pero un indicador. Normalmente, hace 10, 15 años, incluso cuando lo estaba pésimo, la U ganaba un tercio, la mitad de los títulos de inferiores. Claro. Entonces, la U y Colo-Colo son los equipos donde más se van a probar los niños. Obvio, o sea, es por una cuestión casi estadística. Claro, o sea, sí, y la Católica Patricia también después en este sentido. No, pero está bien, sí, entiendo con el... No, es que además tienen los clubes tienen como control sobre, sí, ciertos barrios. Además. Entonces hay barrios donde efectivamente, y obviamente Colo-Colo y la U tienen más barrios, en el fondo, administrados, digamos. Claro. Y bueno, y en Azul Azul, esto que aparece en el Mercurio, bueno, Harold McNichol dice que la diferencia de sueldo, que es lo que el factor, claro, habría sido el alto costo de Harold McNichol. Dice Harold, hoy día en Mercurio aparece, dice, no era una diferencia mayor al 12%. Dijo, no era nada insalvable. Claro. Los dos podían hacer un esfuerzo. Así que eso no lo conversaron, en el fondo no dijeron, oye, tenemos esta diferencia, conversémosla. No, le dijeron que no nomás. ¿Habrá habido alguna presión? Puede ser. Quizá. Puede ser. ¿A qué atribuir esta? Qué raro, porque 12%, y además que había un tema mediático, de que el hincha de la U quería viajar, había todo un tema. Hay una costumbre. ¿Y eso no influirá? Como que, sí, sea una figura tan relevante, sí, que... Sí. O sea, en Chile, a ver, seamos súper claros, la verdad es que el nivel de mediocridad de las instituciones en Chile es enorme, enorme. O sea, hay dos formas de tener defectos: hacerlo muy mal o hacerlo muy bien. Sí, en Chile sobre todo. Entonces, evidentemente, para el grupo dirigencial, si la U le empezaba a ir bien con Harold trabajando, ya era una presión enorme, porque significaba que volvía a ser presidente de la NFP. Era insalvable. Entonces, sencillamente, prefieren evitar que se construya el mito. Y claro, no alguien tan bueno, por así claro, decirlo. Entonces, yo creo que evidentemente presiones hubo, porque todo parecía indicar, insisto, a menos que haya un nivel de falta de manejo tan grande, que la U lo haya comunicado sin haber pensado que era posible que no ocurriera. Sí, y a propósito de eso que tú estás diciendo, que tiene que ver, bueno, da para desarrollar más, pero la Comisión para el Mercado Financiero formuló cargos en contra de la Larraín Vial por la elección de blanco y negro. Sí. Porque este servicio público tomó un reclamo de Aníbal Mosa, que perdió, ¿no es cierto?, las elecciones, fundamentado, según consigna el Mercurio, que algunas corredoras pudieron haber votado en nombre de minoritarios, de los accionistas minoritarios, sin el poder firmado correspondiente. ¿Cómo? Y eso es lo que se está investigando, y se puede incluso anular la elección. Bueno, claro, a propósito de esto del nivel de... No, sí, es que... Ese tema da para un capítulo. O sea, yo les digo que después de trabajar en el mundo del fútbol... Tú lo viste todo. Mi probabilidad de ir a los estadios se redujo radicalmente. O sea... sí, esa es la verdad, así que... Otro día hablemos de jugadores mejor. Porque... Pero imagínate, estamos hablando más de dirigentes que de contrataciones, bueno, porque hay muy poco. Muy poco. Muy fome. Bien, muchas gracias, Alberto, nos vemos por el próximo habernos acompañado. Jueves.
Y quiero agradecer a Pauli que estamos- está oficiando ahí de... Sí, vino de- con su de- hija. de niñera, así que... Y la tiene cumpliendo bastante con entretenida, mucho pero- Muy entusiasmo bien, la muy bien. labor. Ahora, Sí. llegó al Entusiasmada. truco más básico de todo. El pasó celular. Ah, está muy Pero no está sacando fotos. Pero son Ah, metodologías, sí. metodologías. Sí, está bien, está bien, está bien. Está bien. Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM. Sí, 9:03. Epa, nos pasamos. Epa, no ese otro. No, es a la una, a la programa. una, a la una. ¿Vamos a contar con tu presencia? ¿Epa? No, 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 ah. no, no. Sé que te estaba ofreciendo. No, no, tampoco. tranquilidad, no. Epa, hemos llegado al final de este Sonar Informativo. Ya, pues De nos día vemos jueves. mañana, Así es último que- día de la semana. Así es. Qué rico, mañana. Disfruten este día. Mañana es Día de los Inocentes, así que cuidado, ¿no? Ah, ¿verdad? Último fin de Cuidado semana del mañana. año. Además, ¿no? No, pues yo soy inocente todas las. Lo sabemos, lo sabemos. Todas las Ya, mañanas. que estén hasta las 12. Hasta las 12. Estén muy bien, adiós.